El experimento ruso del sueño, basado en hechos reales. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando se fuerza al ser humano más allá de sus límites? Hay muchas leyendas urbanas sobre experimentos secretos, pero pocas tan macabras como la que te contaré hoy. Este es el caso del experimento ruso del sueño, un oscuro capítulo en la historia de la ciencia que algunos creen que fue real, mientras que otros lo consideran una fábula terrorífica. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad de la mente humana? Porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia de miedo. Es un vistazo a lo que ocurre cuando cruzamos el umbral de la cordura. El experimento ruso del sueño podría hacerte cuestionar qué tanto control tienes sobre tu mente y sobre lo que te rodea. Era el año 1947, en la fría y aislada Rusia, donde un grupo de científicos recibieron una orden escalofriante del gobierno: realizar un experimento para observar los efectos de la privación de sueño prolongada en humanos. Los sujetos elegidos eran 5 prisioneros de guerra, enemigos del Estado. Sus antecedentes eran irrelevantes para los científicos. Lo único que importaba era ver cómo sus cuerpos y mentes reaccionarían si se les forzaba a permanecer despiertos durante 15 días. A los prisioneros se les prometió la libertad si cooperaban. Todo lo que tenían que hacer era resistir sin dormir. En la cámara donde fueron encerrados había suficiente comida y agua para sobrevivir durante semanas, pero lo más importante era el gas experimental que los mantendría despiertos. Los científicos los observarían a través de pequeños micrófonos y cámaras, asegurándose de que no cerraran los ojos ni por un segundo. Los primeros días fueron normales. Los prisioneros charlaban entre sí. Sus conversaciones eran banales. Hablaban de sus vidas anteriores, de lo que harían cuando fueran liberados. Todo parecía tranquilo. Pero tras el tercer día, las cosas empezaron a cambiar. Uno de los prisioneros comenzó a mostrar signos de paranoia, acusando a los demás de conspirar contra él. «Sé lo que están planeando», gritaba, mientras se alejaba hacia una esquina de la cámara. Los otros lo ignoraban, probablemente creyendo que estaba jugando algún tipo de broma. Sin embargo, su comportamiento empezó a deteriorarse rápidamente. Al quinto día, el caos comenzó. Los prisioneros dejaron de hablar entre sí y empezaron a susurrar cosas ininteligibles. Se turnaban para hablar con los micrófonos, describiendo pensamientos oscuros, confesando miedos profundos y, lo más inquietante, rogando por más gas. Querían el gas más que cualquier cosa. Para el séptimo día, los científicos empezaron a preocuparse. Los prisioneros no solo estaban despiertos, sino que parecían estar entrando en una fase de psicosis inducida por el insomnio. Pero en lugar de detener el experimento, decidieron continuar, fascinados por los efectos. Querían ver hasta dónde podrían llegar. Los prisioneros comenzaron a exhibir comportamientos cada vez más perturbadores. Uno de ellos se arrancaba la piel alrededor de las uñas, otro golpeaba la puerta de la cámara repetidamente, a pesar de que sus nudillos ya estaban sangrando. Sin embargo, lo más aterrador no era lo que hacían, sino el silencio que caía en la cámara durante largas horas. En ocasiones, los 5 prisioneros simplemente permanecían inmóviles, observando las paredes, como si estuvieran esperando algo. En la mañana del 10º día, los científicos notaron algo que los hizo estremecerse. Los micrófonos dejaron de registrar sonidos de los prisioneros. No se escuchaban ni gritos ni susurros, solo un silencio inquietante. Temiendo lo peor, decidieron intervenir. Al abrir la puerta de la cámara, fueron recibidos por una escena digna de la peor pesadilla imaginable.
Los prisioneros habían sufrido una transformación completa. 2 de ellos estaban muertos, sus cuerpos desmembrados y esparcidos por la habitación, como si hubieran sido desgarrados por sus compañeros. Los otros 3, increíblemente, seguían vivos, pero no se parecían a los hombres que habían entrado en esa cámara 10 días antes. Sus cuerpos estaban destrozados. Uno de ellos había arrancado partes de su propio abdomen, pero seguía vivo. Sonreía mientras uno de los científicos lo miraba, horrorizado. «Necesitamos más gas», susurró con una sonrisa torcida. Los científicos, aterrados pero fascinados, decidieron continuar el experimento. Reintegraron el gas a la cámara y lo que sucedió después desafió toda lógica. Con el gas fluyendo nuevamente, los prisioneros restantes se volvieron aún más violentos y autodestructivos. Uno de ellos se arrancó los ojos, pero no mostró señales de dolor. Seguía riendo, repitiendo una y otra vez que no necesitaba ver, que el gas les daba visión. El segundo prisionero, el más violento de todos, atacaba las paredes de la cámara como si algo invisible estuviera tratando de escapar de su interior. Pero lo que más impactó a los científicos fue que, a pesar de las mutilaciones, estos hombres no solo seguían vivos, sino que parecían ansiar el dolor, como si su sufrimiento físico les proporcionara algún tipo de placer retorcido. Los intentos de los guardias por controlar la situación resultaron en una carnicería. Al intentar sedar a los sujetos, 2 de los guardias fueron brutalmente asesinados. Los prisioneros parecían tener una fuerza sobrehumana, como si el gas les hubiera otorgado una especie de poder oscuro. Uno de los científicos, completamente abrumado por la escena, decidió confrontar a los prisioneros. Quería respuestas. «¿Por qué hacen esto?», preguntó, temblando. Uno de los prisioneros, con una expresión de calma perturbadora, respondió: «El sueño es nuestra prisión. El gas nos ha liberado. Nosotros somos lo que el hombre teme, lo que siempre han estado dentro de cada uno de ustedes». Los científicos, desconcertados, intentaron poner fin al experimento, pero los prisioneros no lo permitieron. 2 más murieron en la lucha por controlar la situación. Solo uno de los prisioneros seguía con vida, y lo llevaron a una sala de operaciones para estudiarlo. Sin embargo, incluso bajo sedación, continuaba luchando, pidiendo el gas, rogando por volver a la cámara. Los científicos no sabían qué hacer. Habían llegado demasiado lejos. No podían detener el experimento sin que hubiera consecuencias, pero continuar significaba jugar con fuerzas que no comprendían. El último prisionero, ahora casi irreconocible como un ser humano, sonreía mientras los científicos discutían su destino. En un último intento por comprender lo que había sucedido, uno de los investigadores decidió preguntarle directamente: «¿Qué eres? ¿Qué es lo que este gas ha liberado en ti?». El prisionero, aún con esa sonrisa perversa en el rostro, susurró con una voz ronca: «Somos ustedes. Somos la locura que se esconde detrás de sus ojos. Somos el terror que sienten cuando están solos en la oscuridad. Somos lo que han intentado reprimir durante toda su vida». En ese momento, el científico, incapaz de soportar más, disparó al prisionero en la cabeza. El cuerpo cayó al suelo, pero la sonrisa permaneció en su rostro hasta el último aliento. El experimento fue declarado un fracaso y toda la documentación fue clasificada como altamente confidencial. Pero los rumores sobre lo que ocurrió en esa cámara siguen vivos
alimentados por el misterio y el miedo. Se dice que los restos de esos hombres aún están enterrados en algún lugar remoto de Rusia. Y aunque el gas nunca fue utilizado nuevamente, algunos afirman que los científicos continuaron experimentando en secreto, buscando maneras de empujar al ser humano más allá de sus límites. ¿Qué hay al otro lado de la cordura? Quizás nunca lo sepamos, o quizás ya lo estamos viviendo. Si esta historia te heló la sangre, espera a ver lo que tengo preparado para ti en los próximos videos. El experimento ruso del sueño es solo una de las muchas historias oscuras que el mundo ha intentado ocultar. Suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides dejar un comentario diciéndome qué harías tú si te ofrecieran participar en un experimento como este. ¿Sobrevivirías a la locura? Nos vemos muy pronto